excelente. Muy, pero muy buenos días, mis queridísimos estudiantes del técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao Seccional Cali. Hoy vamos a cerrar este fin de semana, este domingo maravilloso, con una conferencia espectacular del doctor Eduardo Sauda, desde Canadá, colombiano, radicado en Canadá, que nos va a compartir todo lo relacionado con los aspectos generales de la medicina del deporte. Es muy feliz y muy contento de tenerlo aquí. Profe Jamie Romero, por favor, se nos puede presentar, que tú haces parte de este técnico. Jamie. Muy bien. Alejandro Martínez también. Alejandro, que también hace parte del técnico. Alejandro, ¿estás por ahí? Alejandro, te escuchamos. Estefanía anda por ahí. Estefanía. Bueno, creo que tiene los micrófonos cerrados. Entonces, dale un agradecimiento especial. En este momento se encuentra todavía en sala la doctora María Nancy Rubio Silva, está el profe Walter Ordóñez de Honduras, Ángel Gutiérrez, puertorriqueño radicado en Estados Unidos, profe Carlos Serna, el Cifu Cifre Osorio, el Buenos profe días. Harold. Hola Alejandro, te escuchamos. Qué pena, profe Hilder, que no encontraba el botoncito del activar el micrófono. No hay Yo problema, soy dale. Alejandro Martínez, licenciado en Filosofía. Por cosas del azar ya llevo 4 años como formador deportivo en el Instituto Departamental de Ibagué, Colombia. Y no, es un honor estar aquí y estar ante tantas personalidades del deporte. La idea es aprender y absorber todo lo que se pueda. Entonces, un abrazo. Muy bien. Un saludo especial también al profe Bizareta Núñez, la profe Teresa Celafal, a la profe Miriam Abel Bazo, la profe Jovina Medina, a Luis Bolívar, a Alejandro Martínez, al doctor Alfonso Barbosa, a Beini Márquez, a Anaís Valenilla, a Jaime Moyano, al queridísimo profe Pablo Almeida, a Antonio, Marta Delgado Clavo, a Lorena Galindo, a Wildy Mila y a muchos otros que están aquí. Tenemos en este momento ya 40 personas en sala. Les voy a presentar el resumen, requete resumen, porque él ahorita nos va a extender su presentación del maravilloso invitado de hoy. Carlos Serna, decime si estás viendo mi pantalla. Carlitos, ¿ves mi pantalla? Profe Eduardo, ¿ve la pantalla? Sí, señor. Muy bien. Sí, estoy. Súper invitado del día de hoy, agradecidísimo con el deportólogo Eduardo Sauda Abet, colombiano, médico cirujano, hace representante de una entidad muy fuerte que colabora con todo lo relacionado a la medicina del deporte. Ese es su logo, que lo vemos ahí, de nuestro gran médico Eduardo Sauda Abet. Maestro, doctor, para mí es un honor, de verdad, y un placer poder contar con usted. No ha sido fácil, porque usted se encuentra en Canadá y la tecnología siempre por la Profe, distancia y por todas cosas. yo quiero hacer una pequeña interpelación porque, o sea, cada Dale. vez que tú mencionas Canadá, Bueno, a mí me da, o sea, yo estuve en Canadá sí, algo puntual hace 3 años, pero ya perfecto. ahora yo estoy radicado en Cartagena, Barranquilla, o sea, Perfecto. y vengo, o sea, ya yo estoy acá, o sea, no, fue algo muy Perfecto. puntual que estuvimos allí, pero no, genial, nos fue muy bien en Canadá y tenemos muy buenos recuerdos, pero la base está aquí en Colombia, ¿oíste? No. Perfecto. Entonces podemos contar con usted, con todo lo que nos va a dar Sí, acá en sí, claro, Colombia. totalmente, Excelente, maestro. Bueno, totalmente, totalmente. entonces regánenos un poquitico más de su historia, maestro. Bueno, yo soy, Bienvenido a este espacio.
Gracias, Hilder. Un saludo a todos. Es para mí un placer. Yo pienso que hoy la visión que se tiene de medicina deportiva es una visión que nos atañe de una manera muy diferente, porque uno en la evolución que ha tenido la sociedad nos lleva a este punto interesante donde estamos. O sea, somos muy interdisciplinarios, lo cual el punto central hoy es el deportista, pero en ese punto de interdisciplinaridad tenemos mucha influencia externa de todos los ángulos, desde el económico, desde el político, o sea, desde el científico, y nos lleva a saber reconocer la diferencia entre un punto de visión tipo humo a una visión realidad. Entonces, nosotros nos enfrentamos el día a día a esta situación, y cuando nos encontramos en un grupo tan selecto como el de hoy, pues muy grato, es algo que es muy grato poder entender que hoy ya podemos mirar la parte deportiva primero desde un punto de vista latinoamericano y segundo desde un punto de vista de hermandad en ese proceso como vamos creciendo. Pues yo soy de un pueblo de Colombia que se llama Magangué, que está en el departamento de Bolívar. Hoy terminé medicina cirugía en la Universidad de Cartagena, tengo especialidad en medicina deportiva, tengo eh, trabajos, o sea, soy especialista en nutrición, soy nutriólogo, soy ecografista biomecánico, y pues tengo relación con el Comité Olímpico, a veces funjo como médico del comité, estoy como coordinador médico de ciencias aplicadas al deporte en el Atlántico, soy vicepresidente del Consejo Médico de Boxeo, en su momento presenté el manejo del cabezote en el boxeo, y hoy tengo la oportunidad de estar hoy con ustedes para hablar de deporte, para hablar de lo que nos gusta, desde cada uno una visión diferente, nuestro punto de vista. Hilder, no sé si iniciamos la conferencia o está bien, o tiene algo que No, comentar. claro que sí, arranquemos de una vez. Listo, está Vamos bien. a arrancar de una vez. Estoy excelentemente, maestro. Solamente me dice si ya está viendo la presentación, maestro. Sí, podemos subir, o sea, exactamente ahí. Nuestra charla iniciamos con lo que es la visión de la medicina deportiva. La visión de la medicina deportiva hoy es muy diferente a lo que era hace 50 años, muy diferente a lo que era hace 20 años. Lo podemos mirar pues en esta culminación de estos panamericanos, o sea, cómo se ha ido desarrollando, cómo vamos evolucionando, y dentro de la estructura vemos que nosotros somos como un ecualizador. A veces subimos en determinadas acciones, pero bajamos en otros, y vemos cómo vamos evolucionando, pero siempre tenemos muy presente, o siempre ese factor está muy presente a nosotros, que es la parte económica, cómo la parte económica ha seguido influenciando en nosotros y va a seguir siendo determinante hasta cuando no entendamos los procesos donde se pueden cerrar brechas y mejorar nosotros como sociedad y como medicina deportiva y como deporte en general. Siguiente, por favor. Entonces, lo que miramos en esta diapositiva son todos los procesos que empiezan a tener esa influencia en nosotros. O sea, esa economía globalizada, y uno dice, pero ¿qué pasa? O sea, pues sí, la economía globalizada nos ha afectado a nosotros porque empezó el deporte a ser, o sea, uno de los grandes negocios transnacionales, y al ser uno de los grandes negocios transnacionales, o sea, mucha influencia empezó a llegar al deporte y empezó a cambiar la estructura del deporte. Entonces, podemos nosotros tener ejemplos claros de que hace 40 años, o sea, no se pensaba que íbamos a bajar de los 10 segundos en 100 metros, que no se pensaba que íbamos a estar cercanos a bajar de las 2 horas en los maratones. Y ahí, o sea, el estudio mancomunado, la interdisciplinaridad ha ido cerrando brechas que se puede decir que hoy llegamos a esos espacios y empezamos a entender y a desarrollar lo que es una biomecánica, lo que es un entrenamiento, un desentrenamiento, una fase de pretemporada. En ese espacio nosotros empezamos a tener como que somos un todo, y que cuando nos falta un punto,
pues nos falta el punto. Es decir, entender que la nutrición, o sea, cómo influye la nutrición, cómo influye una falta de hierro, cómo influye, o sea, entender, si me explico, en la antropometría del crecimiento, o sea, de un niño, diferenciar lo que es una edad biológica a una edad antropométrica, o sea, es genial. O sea, nos pone a nosotros a mirar de que de pronto yo puedo tener dos niños de la misma edad y con una diferenciación en edad biológica, o sea, al punto de que yo pueda soslayar a un niño que tiene una mayor proyección porque su edad biológica está retrasada a unos 6, 8 hasta un año con respecto al otro, y en la parte competitiva aparentemente encontramos de que tenemos un jovencito con mucha mayor potencialidad de la que tiene, o al revés. La siguiente, Hilder. Entonces, en ese espacio miramos hoy, o sea, de que nosotros nos vemos abocados a esta cantidad de influencia económica, y nosotros hoy miramos lo que es el proceso de lactato, la capacidad que tenemos nosotros de asimilar el oxígeno, de expeler el CO2, y ese tipo de medición nos va dando a nosotros la capacidad de entender cómo está el punto de preparación física de un atleta, partiendo, si me explico, de ese conocimiento básico en el proceso de desarrollo que nosotros podemos mirar a ver, o sea, que un atleta consta de un proceso antropométrico, de un crecimiento, de un fortalecimiento, de un fenotipo, o sea, que se va a desarrollar, y que ese fenotipo nosotros lo captamos a temprana edad, o sea, lo podemos captar a una edad de los 5, 8 años, y que del desarrollo en ese momento, o sea, nosotros vamos a ir subiendo y vamos viendo cómo él va llegando a ese punto, y podemos direccionar, o sea, direccionar al deportista hacia donde él puede tener ese mayor desarrollo. O sea, dónde va a tener ese mayor desarrollo. Entonces, no es solamente la medición, es el general, todo lo que encontramos aquí. La siguiente. Entonces, nosotros cuando vemos ese todo, vemos de que la capacidad pulmonar, la volemia o la capacidad cardíaca, cómo es ese flujo de eyección, cómo es el retorno del volumen sanguíneo a la eyección, cómo es la resistencia que hacen las arterias. O sea, todo eso depende de ese proceso de crecimiento que vamos teniendo allí. Siguiente. Entonces, medicina deportiva tiene ese campo amplio que es con el cual a nosotros nos miran, que es el alto rendimiento. Paralelo a eso tenemos el deportista paralímpico, paralelo tenemos el deportista aficionado, porque hoy estamos entendiendo como sociedad algo muy importante, que es que nosotros hemos despegado en la brecha del tiempo de vida, de la expectativa de vida, y en esa brecha debemos llevar de la mano la calidad de vida. Entonces ahí nosotros entramos como nosotros, desde el punto de vista médico, no significa médico deportivo, sino desde el punto de vista general, o sea, cómo nosotros estamos trabajando, ¿sí?, para hacerle entender primero a ese gremio, ¿sí?, de que el preparador físico, la nutricionista, la fisioterapeuta, el antropometrista, y todos los profesionales que estamos allí, o sea, no solamente estamos para el deportista de alto rendimiento, sino que hoy tenemos una responsabilidad, que es hacernos ver, o sea, entender de que el ciudadano ha tenido un crecimiento exponencial en su expectativa de vida, pero que la calidad está ahí, no ha despegado y no va de la mano, y hay estudios que lo comprueban. O sea, hay premios Nobel que nos dicen eso. Tenemos a Yoshimiro Oshumi en el 2016, donde nos están diciendo, miren, los puntos azules, lo que se coincide es en esto. O sea, y vemos que sí estamos encaminados a ello. Siguiente, Hilder, por favor. Entonces, vemos aquí ya los deportistas desde todo, o sea, en estos 5 anillos, que son los 5 grandes continentes, cómo nos une además, cómo nos une a nosotros la parte deportiva, cómo nos conlleva además de ese punto
de interacción económica, o sea, lo que hace el deporte y cómo nos visualiza el deporte ante el mundo. Nosotros como Suramérica, como Latinoamérica, como Hispanoamérica. Siguiente. Entonces, ya comentábamos aquí que solamente el 10%, o sea, y a veces hasta menos, es la atención que nosotros tenemos, o sea, como fisioterapeutas, como preparador físico de la población de alto rendimiento, es un 10%, cuando es mucho. Ahí entramos en un gran, o sea, y a veces apenas explorado punto de lo que es la medicina funcional y de lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles, que otro día podríamos hablar de eso, pero es interesante ese espacio. Siguiente, Hilda. Entonces vemos, ¿sí me explico? ¿Cómo se da y por qué se da el proceso de lesión, ¿sí me explico? En el deportista de alto rendimiento. O sea, entender cuando uno está fuera de este campo y mira al deportista de alto rendimiento, uno piensa que son, o sea, máquinas, personas totalmente saludables, pero cuando nosotros nos adentramos encontramos que se produce mucho desbalance, que se producen muchos microtraumas y que al no tener un crecimiento continuo e interdisciplinario, conllevamos a incrementar el riesgo de lesión de nuestros atletas. O sea, entender de que un atleta que no tiene una buena nutrición, de que tiene una nutrición baja en manganeso, en magnesio, en bromuro, me puede llevar a procesos de lesión, o que tiene una disminución inadecuada en la parte de la proteica, que la parte proteica o nutricional tiene que ir de acuerdo a los momentos de entrenamiento deportivo para poder tener procesos de asimilación o de disminución de requerimiento de alguno de los grandes macroelementos nutricionales. Siguiente. Entonces nos enfrentamos a que nosotros, pues como nos miraban cuando yo empecé a trabajar con el Consejo Mundial de Boxeo, o sea, allí miraban a la parte médica como el médico que se sube al momento, ¿sí me explico? De que hay una lesión, de que hay un inconveniente en el cuadrilátero. No era como que nosotros estamos aquí, vamos a preparar, vamos a mejorar, vamos a tener unos divergentes o unos convergentes en este proceso para impedir que ese atleta que está arriba en el ring, o sea, tenga algún tipo de lesión. Y ese es uno de los puntos en los cuales trabajamos nosotros con respecto al cabezote. Y por eso se ha eliminado el cabezote en el manejo del boxeo aficionado. Siguiente. Y aquí estamos nosotros ya entrando ya en esa parte técnico-táctica del estado físico-atlético y la psicología, que son, digamos, las tres patas fundamentales para el atleta de alto rendimiento. O sea, nosotros en la parte técnico-táctica, o sea, eh, es una de las grandes, o sea, lo que antes se miraba. O sea, si yo me ubico en los años de 1970 y yo miro el campeonato de fútbol de ese momento, Brasil lo ganó exclusivamente en un proceso técnico-táctico, ¿sí? Y el agrandamiento psicológico que tenían los otros equipos cuando iban a jugar contra ellos. Pero el estado físico-atlético en ese punto no era el rendimiento. Los atletas o los futbolistas de ese momento podían tener, o sea, correr la cancha más o menos entre 1.8 y 2.4 kilómetros por partido, mientras que hoy llevamos a los atletas, los futbolistas, a un promedio y ahí, dependiendo de la ubicación, hay atletas, hay futbolistas que están corriendo entre 12 a 14 kilómetros por partido. Entonces, es algo que es diferencial y grandísimo en ese punto. Y vemos que sumado los tres, encontramos lo que hoy es la medicina funcional, o sea, lo que es ese proceso de la integralidad del ser. O sea, nosotros pretendemos, o sea, ser la parte diferencial, porque yo estaba escuchando, sí, la expositora que me antecedió, y está así, ya está grabado en nuestro ADN, pero ahí es que sacarlo ya y empezar a mirar, o sea, el deportista cuando llega a nosotros,
ya sea un preparador físico, ya sea un metodólogo, ya sea un fisioterapeuta, o sea, nosotros no podemos encuadrarlo de que es un deportista de garrocha, o sea, de salto con garrocha, o sea, y vamos a trabajarlo ahí. Lo primero que nosotros tenemos que ver es qué ha tenido, o sea, cómo es su estructura psicosocial, cómo es el proceso de evolución, dónde se evoluciona, qué país, porque también es muy diferente, o sea, a pesar de que tenemos una sociología que nos integra, también tenemos puntos de divergencia en estos procesos sociológicos que están allí. Y cuando nosotros lo vemos muy a menudo, o sea, nos bajamos y hilamos más delgadito en nuestros mismos países, o sea, podemos ver la diversificación en esa parte sociológica. O sea, nosotros sabemos que en Ecuador no es lo mismo Quito que Guayaquil, o sea, la estructura, el pensar, el fenotipo, lo mismo pasa en Colombia, o sea, con nuestras regiones, lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo nos pasa en Perú, o sea, cuando estamos hablando de la parte, o sea, ya sea de los Andes o de la llanura amazónica, o sea, totalmente diferente. O cuando nos vamos a Argentina y vemos la divergencia que hay al norte o en Ciudad Capital, vemos todo lo que eso genera, siempre para poder entender que ese atleta que está allí, dependiendo de cualquier, o sea, modalidad que esté trabajando, va a ser diferente y vamos a tener que trabajarlo allí, a él, en ese momento, circunstancia de tiempo y espacio. Entonces, allí en ese punto nosotros tenemos que ver que cuando nosotros empezamos a estudiar a ese ser humano, para podernos entender y para poder tener o sea, esa longitud de onda que nos conlleve a asimilar el proceso, a nosotros nos dividen al ser humano en sistemas. Y dependiendo del autor, o sea, pueden ser 7, 9, hasta 15 sistemas lo que vamos a trabajar, o sea, ahí en ese punto. Pero vemos que el sistema endocrino, pues si yo tengo un sistema endocrino y lo varío por mínimo que sea, empiezo a tener afectación en el resto del proceso de ese ser humano que está allí. O sea, lo mismo pasa cuando yo no tengo una capacidad pulmonar adecuada, o sea, o cuando yo tengo una anemia, puedo tener muy buena ventilación, o sea, muy buena respiración mecánica o respiración pulmonar, pero la respiración celular va a estar disminuida. O sea, es mirar a ver la integralidad de ese ser humano, de ese atleta, y ahí muchas de nuestras anemias se dan por procesos nutricionales. O sea, que es la principal en el espacio. La otra, o sea, que muchas veces pasamos de vista y no le prestamos atención, es la anemia hereditaria que nosotros tenemos de la falciformía o sus similares. La siguiente. Entonces nosotros miramos aquí los sistemas y vemos aquí en la primera figurita vemos, o sea, cómo ese ser humano lo dividimos y ahí están en esos espacios de división que tenemos nosotros y vemos cómo vamos avanzando y cómo estamos nosotros progresando en ese punto. Y allí, si me explicó enseguida, encontramos no los sistemas, sino el proceso de entendimiento de esos sistemas. O sea, es decir, cuando nosotros estudiamos medicina, nos dividen la carrera en dos grandes momentos, ¿no? La parte que son las básicas y las clínicas. O sea, y nosotros pensamos cuando llegamos allí que las básicas son esos escalones que tenemos que llegar para poder tener en la mano un fonendoscopio y poder dictaminar qué es lo que tiene el paciente. Pero no, o sea, no le prestamos la atención debida de que es, si me explico, el escalón, el conocimiento que yo voy a tener al momento, para que al momento de estar frente de un paciente, frente de un atleta, yo voy a poder tener la capacidad de discriminar o de analizar o de tener ese análisis crítico médico, o sea, o ese análisis crítico funcional del atleta, del entrenador, del metodólogo, para entender qué es la posibilidad que me está haciendo la posible causa o el posible factor que me pueda llegar a lesionar. Mire, es algo tan sencillo, o sea, que nosotros hemos tenido atletas que son pie plano, ¿sí? O sea, que con una simple plantilla mejoran el proceso de lesión que venía a repetición, o por el entendimiento de la antropometría, o sea, entender que muchas veces el desarrollo, ya sea del vector anterior o posterior del cuerpo, vamos a tener lesiones en ese mismo atleta. Entonces, ya aquí vamos a empezar a discriminar qué es la biología. O sea, entonces, ver, o
¿Sí me explico? Y hay veces, o sea, que desde el punto de vista funcional nosotros nos vamos un poquito más atrás, más atrás no, más, más a lo micro, y podemos ver que muchas veces nuestras alteraciones están dadas de la física cuántica cuando entendemos los procesos y el estudio del átomo en sí, o sea, que nos generan la formación de los cuerpos que se van a estudiar después en la biología, y entender cómo es esa biología nos va a llevar a nosotros a la interrelación, a los procesos de fusión, diversidad y origen de nuestras células entre sí. Y entramos en ese campo que ya se nos vuelve muy cotidiano a nosotros, que es la parte de la bioquímica. Sí, y todos, o sea, todos, sin excepción, todos los que estamos en este campo hemos estudiado lo que es la degradación de la glucosa o el ciclo de Krebs, y cómo interviene en nosotros esa creación de energía, ¿sí? Y cómo podemos entender, si me explico, qué pasa en un atleta y cuáles son las características que yo debo tener de acuerdo a lo que yo quiero desarrollar, o sea, sin llevarlo al extremo para evitar el daño o posterior lesión que yo tengo. Entender de que el cuerpo humano está formado, si me explico, o que tiene en su formación tres tipos de fibra muscular, que es la lisa, la estriada y la cardíaca, y que dentro de la estriada tenemos tres subtipos que la podemos llamar blanca, roja, indeterminada, o rápida, lenta, o resistente, o intermedia. O sea, cada autor nos va a decir, pero lo importante es que son tres tipos. Y de esos tres tipos tenemos tres subtipos. O sea, y que no es lo mismo un corredor de 100, 200 metros que tiene un subtipo, si me explico, de fibra muscular rápida, explosiva, ¿sí? Con una subdivisión tipo a un corredor de 400 metros que tiene un subtipo, si me explico, de tipo rápida, explosiva, pero con una mayor cantidad de fibras tipo B y C. O sea, entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son el número de mitocondrias que tengo, la capacidad de mantenerme en el modo aeróbico, y lo que yo puedo tener, si me explico, de resistencia. Sí. Perdón, maestro, se fue la energía por un momento acá, por eso se cayó la red. Ya seguimos. Listo, está bien, no problema. ¿Listo, maestro? Ahí vamos. ¿Listo? Ok. Entonces, hacia atrás, bioquímica, ok. Listo. La siguiente, genética. O sea, y uno se pregunta qué importancia tiene en las ciencias básicas derivadas hacia el deporte en los procesos genéticos. Pues todas, o sea, todas. O sea, el fenotipo, la expresión fenotípica que nosotros tenemos nos da a nosotros el, 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 el punto o el apalancamiento inicial, o sea, cuando estamos en los 5 años, cuando estamos en los 5, 8 años, para la derivación, ¿sí? al deporte en la cual puede ser o tener mayor capacidad de, de proyección de nuestro joven, de nuestro momento ahí. Y ya cuando estamos ante un atleta, o sea, saber dentro de la visión del hombre de Vitruvio, o sea, ver cómo nosotros podemos proyectarlo, cerrar brecha para lograr un mayor desempeño a nivel atlético de nuestros chicos. Siguiente, profe. A la genética, la embriología, pues se dice, miren, uno de los genéticamente, embriológicamente, se dice que uno de los momentos más importantes de nuestra vida
lo vive nuestra abuela materna en el proceso de concepción, ¿sí me explico?, de nuestra madre. Porque en ese momento de la concepción de nuestra madre, o sea, y todavía no estamos, o sea, en el mapa, o sea, en ese momento se dan muchas acciones que intervienen en lo socio, en lo sociopsicológico de nuestra abuela materna, que van a inferir en la producción de esos óvulos, ¿sí me explico?, que va a tener el desarrollo posterior de ese ser humano que va a ser nuestra mamá. Entonces, fíjense, ese punto allí es, pues nosotros muchas veces lo pasamos muy rapidito, pero que tiene una gran, o sea, una gran importancia para nosotros. Y embriológicamente el desarrollo nuestro, o sea, nosotros tenemos varios puntos de inflexión. Y ese es uno de esos puntos de inflexión. Otro de los puntos de inflexión es nuestra concepción, o sea, el momento en que nuestra madre nos concibe, sí me explico, es otro punto de inflexión. El punto del parto, cuando salimos, o sea, de la tranquilidad, de ese lugar ameno donde tenemos todo y nos dicen, venga, usted tiene ya que respirar, ya usted tiene que nutrirse y usted tiene que enfrentarse a ese medio agreste que es lo que hoy es, o sea, nos empieza a rodear y que nos empieza a ver, empezamos a sentir frío, empezamos a sentir necesidades, falta de afecto, o sea, ya no tenemos el latido del corazón que nos susurra, ¿sí me explico?, en esos momentos de angustia que podemos tener por cualquier vicisitud que nuestra madre esté teniendo. Entonces, ese desarrollo está ahí y luego vamos y nos encontramos en el punto o sea, de los cambios. Ustedes, pues, hemos visto, nosotros somos primates y somos los únicos primates que tenemos una infancia doble. Pues nuestros primos más cercanos, los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, ellos tienen una sola infancia y todos los mamíferos tienen una sola infancia. O sea, nosotros tenemos dos infancias. ¿Sí? O sea, lo que se conoce pues, en nuestros países como primera infancia, que va de los 0 a los 5 años, y después viene la segunda infancia, ¿sí? La segunda infancia que va de los 5 a el momento de desarrollo, o sea, al punto en el cual nosotros en nuestra edad biológica entramos en la adolescencia y que varía, ¿sí?, y fluctúa de acuerdo a muchas características que estamos allí. Entonces, ese crecimiento, esos puntos allí, o sea, en esa segunda infancia, cuando nosotros empezamos a revestirnos, a enfrentarnos a ese cambio, ¿sí?, que empezamos a tener ese cambio hormonal, ese cambio de que nuestras hormonas sexuales entran, ¿sí me explico?, ya con la fuerza que nos va a caracterizar, nos dan a nosotros pues una rebeldía, una irreverencia que hay que saber manejar, porque los niños, cuando nosotros los tenemos en el deporte, o sea, la visión que se tiene de los niños es, o sea, que hay que manejarlo muy bien, porque ellos en ese punto están como con bicicleta nueva, o sea, ellos están probando, si me explico, esa bicicleta que no tenían, ese cambio que le da esa entrada a ese mundo hormonal y sexual, o sea, que empiezan a madurarlo muchas veces dentro de los contextos o los ítems de la sociedad, pero que en los deportistas esos ítems no son los mismos que la sociedad general. Y eso tiene un manejo, o sea, que es importante saberlo y por eso o sea, yo siempre estoy de acuerdo mucho con los psicólogos sociales que tienen esa visión funcional, esa visión general del proceso, no solamente quedarse en la reacción-acción o acción-reacción, o sea, que sí es importante y es importantísima, pero que también conviene en ese punto. Siguiente. Entonces miramos ahí lo que encontramos, o sea, en ese campo, o sea, lo que es el ectodermo, mesodermo y endodermo, o sea, con los cuales nosotros vamos a tener la capacidad de entender que muchas veces la interconexión es mucho más grande de lo que nosotros podemos, o sea, podemos ver, o sea, porque de esas tres placas que tienen esa interrelación, o sea, muchas veces el desarrollo intercomunicado de ellas nos va a dar a nosotros deficiencias o haberes que están allí y que como deportista salen muy a flor de piel en ese caso. Y aquí estudiamos lo que es la histología y la anatomía, la parte anatómica, la diferenciación que tenemos, o sea, dentro de la singularidad
celular, o sea, lo que pasa en cada célula. Tomemos un eritrocito, o sea, las características que tiene este eritrocito, que es el transporte de gases, ya sea de CO2, o sea, o de oxígeno, dependiendo para cuál sea su dirección, y cómo está formado. Y encontramos que es una célula que tiene una caracterización donde tiene una gran cantidad de proteínas, donde no tiene núcleo, una de las pocas células nucleadas que tenemos nosotros en nuestro organismo, o sea, si no es la principal, que nos da ese espacio. Lo mismo pasa con las células de Langerhans a nivel pancreático, que es muy diferente el alfa al beta, o sea, que las betas nos producen la insulina y la caracterización al interior de esa insulina, la caracterización desde la membrana celular que tiene como procesos de estimulación, o sea, la baja de la glucosa o el incremento sustancial de la glucosa por encima de 130, 160, que nos conlleva a una producción o entrega de insulina a un ritmo diferente. Siguiente, la anatomía. Entonces, en la anatomía o sea, es algo que es apasionante. O sea, nosotros somos los únicos mamíferos que manejamos la bipedestación al 100%. O sea, ¿y cómo fue ese cambio desde los homónimos o homínidos? O sea, cuando nos bajamos en las planicies africanas y empezamos a tener la necesidad de, pues, ver a la distancia, de tener un mayor desplazamiento en dos patas, porque es mucho más económico en el consumo energético, y cómo nosotros podíamos suplir ese punto de desplazamiento versus velocidad, porque uno en cuatro patas, o sea, los mamíferos de cuatro patas tienen una mayor velocidad. Ese cambio antropométrico, cinemático, conllevó a que tuviéramos o sea, el cambio desde el pie, cómo se dio el cambio de la fuerza que nosotros tenemos en ese dedo, en ese primer artejo del pie, cómo es la fuerza que se da, el cambio que se da a nivel del tobillo, la articulación de la rodilla y su singularidad, cómo llegamos a la articulación de la cadera y cómo vamos en ese proceso creciendo. O sea, y nosotros lo dividimos en los dos grandes tipos de esqueleto, que es la axial apendicular, y cómo es la correlación entre ellos y cómo la correlación de fuerza para con ellos. Entonces, eso nos da a nosotros tener una articulación como el hombro, que tiene de 380 a 360 de grados de movilidad en algunas personas, y cómo es el desgaste que se da cuando nosotros utilizamos ese esqueleto apendicular a mayor fuerza y potencia, y que en otros deportes puede ser a menor fuerza-potencia, pero que la necesidad articular e hilvanar el punto de cinemático de la fuerza, ¿cómo está? O sea, decir, si yo soy un atleta de 100 metros plano, mis hombros y mis brazos pues tienen menor efecto, pero lo tienen fundamental en ello. O sea, nosotros lo vemos, o sea, en un túnel de viento, cómo es el proceso de manejo de ello y cómo nosotros vamos desarrollándonos allí. Entonces, entender que cada uno de los 206 huesitos, de los 650 músculos, o sea, que nos componen, deben tener una interrelación, deben tener una sincronía, deben tener un desarrollo, deben tener una fuerza, una potencia, un equilibrio que nos hace ser el mejor en donde estamos y para dónde vamos, y así impedir muchas veces la aparición de, de, de distonías o discrepancias musculares que nos conlleven a una lesión. Siguiente. La fisiología es un campo como todo lo anterior. O sea, uno aquí, o sea, yo no podría decir, es un campo, o sea, que si uno la desconoce, está trabajando como 80 años atrás en la parte deportiva. O sea, hay que entender cómo es ese proceso de fisiología y cómo nos diferenciamos y cómo estamos nosotros en el punto, y entender, o sea, qué es o sea, entender qué es la respiración mecánica, qué es la respiración celular, cómo se complementan, cómo estamos de la mano con el proceso de la parte cardíaca, el flujo de eyección, la cantidad de hematocrito hemoglobina que tenemos nosotros en ese momento, el tipo de hemoglobina hematocrito que tenemos. O sea, cómo eso nos conlleva a ser mucho más productivo que no. O sea, eso es algo muy interesante. Entonces, mirar a ver cómo son, saber que el ciclo de Krebs
sea, ¿qué pasa? O sea, cuando yo tengo una glucosa, cuando un atleta de larga, o sea, ciclista o maratonista o medio maratonista me hace lo que se conoce como la pared, donde se cambia el insumo energético, se pasa de glúcido a grasa, ¿qué se da? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cómo es la gluconeogénesis? ¿Cuál es la acción que tiene la mitocondria? O sea, ¿qué pasa con el piruvato? ¿Qué pasa con los microelementos? O sea, lo que es las vitaminas, en este caso del complejo B, porque para que el piruvato entre necesita tener vitamina 1, 2, B1, B2, B3, B5, sí, más la acetilcoenzima para que pueda entrar a la mitocondria y ahí generar, si me explico, lo que es el FAT, el NAP, que también hacen parte ¿cómo es? Del grupo de vitaminas B. Eso es muy interesante en ese proceso. Siguiente. Y entramos a lo que ya manejamos, o sea, la parte biomecánica. O sea, ¿qué es la biomecánica en el ser humano? O sea, ¿qué es el movimiento, qué es la fuerza, qué es la palanca, qué es el equilibrio, qué es el momento? O sea, eso es algo que nosotros manejamos todos los días y que de acuerdo a ese punto de manejarlo todos los días, nosotros vamos a ver, si me explico, cómo nosotros eh, podemos ver la, la axioma, o sea, el resultado de ese atleta. O sea, entonces yo en el movimiento tengo una fuerza y los tipos de fuerzas cuáles son, tengo una potencia, tengo una velocidad, tengo una agilidad, tengo una resistencia, o sea, y eso me lleva a mí a que yo pueda tener una mayor o menor flexibilidad, un mayor o menor equilibrio y el trabajo coordinado de mis músculos, de mis articulaciones, de mi posición. O sea, eso es totalmente hilvanado allí y que lo manejan muy bien los entrenadores y preparadores físicos, pero hay que manejarlo ya desde el conocimiento básico de ese punto. Y entramos o sea, lo que se habló bastante en la charla anterior, que es la pliometría, o sea, pero es cómo nosotros desarrollamos a nuestro atleta para que tenga un mejor plus en su deporte, en su deporte. Siguiente. La cinética. Pues la cinética, o sea, siendo textual, o sea, describe en medicina deportiva como la causa-efecto del sistema osteomuscular. O sea, es decir, cuando yo tengo un músculo agonista, antagonista, tengo un equilibrio, tengo una fuerza, tengo una potencia, entonces yo voy a generar procesos de fuerza, de movimiento, de palanca, de equilibrio, y eso es la cinética. O sea, es la aplicación o sea, de lo que yo quiero tener en congruencia. No es lo mismo una contracción que me generen las fibras lentas a una contracción que me generen las fibras rápidas. Y no es lo mismo después de 100 repeticiones cómo vamos a estar con cada una de estas fibras y con cada uno de los subtipos de la fibra que estamos hablando. La siguiente. Entonces, no, devuélvete, porque la cinética es diferente a la cinemática. O sea, la diferencia de entender qué es la cinética, la cinemática, es entender lo que es el punto esencial del deportista y en su modalidad especial. O sea, yo ahí en ese punto donde yo estudio ¿sí? El movimiento del objeto sólido, ¿sí explico? Sin tener en cuenta el proceso causal o de la causalidad que me genera esa ciencia. Entonces, cuando yo la aplico, la cinemática, la cinética, yo estoy generando un conocimiento, si me explico, de movilidad, de generando, entrando en lo que es la articulación de toda la estructura corporal del ser. O sea, cuando yo hago un movimiento coordinado, estoy hablando ahí de la cinemática. Es decir, yo voy a entrar en una cadena ¿sí? de músculos especiales. No solamente me voy a quedar en esa articulación, sino que digo, yo miro la cadena muscular posterior y ahí estoy mirando eso. Siguiente. Aquí entramos a una parte que casi siempre o sea, que era lo que nos llevaban a nosotros la parte médica, que era la patología, o sea, los trastornos
que se podían generar en la práctica específica de un deporte. O sea, ¿qué pasaba cuando yo estoy practicando boxeo y tengo una ruptura de la ceja? O sea, tengo una herida a nivel de ceja. Entonces, en esa parte, o sea, ese punto de disruptivo, en lo cual ya no es fisiológico, sino que estamos hablando de la parte normal. Y eso se puede aplicar en todas las causalidades que me generan los microtraumas producidos por procesos de sobreentrenamiento en un deportista. Y ahí para eso hay que entender muy bien, o sea, que un deportista, así sea el mismo deportista, tiene diferentes, o sea, diferentes momentos de su vida. O sea, no es lo mismo el deportista en un proceso de pretemporada en temporada baja, o sea, o inicial, media y meseta, o el desentrenamiento y cómo va de la mano con el equilibrio nutricional de lo que estamos hablando. La siguiente. La semiología son los signos y síntomas que nos producen a nosotros la alteración, ¿sí? A nivel de todas las ciencias básicas que estamos mirando, que nos dan a nosotros esa sintomatología clínica para poder diferenciar, ¿sí? ¿Qué es una lesión? Entonces, yo tengo una rodilla, entonces la rodilla, o sea, hablando así coloquialmente, o sea, así, la rodilla nos habla cuando la vemos. O sea, lo primero que nosotros miramos es el espacio que hay a nivel de cóndilo meseta, vemos la movilidad, vemos si hay alguna alteración en la movilidad, que son dos grandes puntos de la movilidad, o sea, la flexoextensión y la rotación. O sea, la rotación externa que es de más o menos aproximado de 12 a 13 grados, dependiendo del fenotipo de cada quien de nosotros, o de 7 a 8 a nivel interno. O sea, ahí en ese punto, ¿qué se da cuando se da la rotación? El cóndilo medial o interno es mucho más anteroposterior, y cuando yo hago esa rotación, o sea, tiendo con la cola del cóndilo a pisar la cola del menisco, y en procesos de momentos de extremada fuerza donde hay una presión sobre la articulación, podemos tener alteración, ya sea proceso a nivel, ya sea inflamatorio o de ruptura en alguna de las bases o medio o ápice del cóndilo. O sea, hay que saber mirar esa parte. Cuando tenemos un crujido, cuando tenemos un dolor, o sea, alteración que tenemos ahí. Más o menos entender los tipos que estamos ahí. Y vemos, o sea, que nosotros, y aquí hay que ser muy claros, nosotros muchas veces nos desentendemos del proceso nutricional. Y el proceso nutricional está en todo, es transversal al proceso. No es lo mismo ese deportista que está en fase de pretemporada, que llega con un sobrepeso en masa grasa, con un sobrepeso en masa grasa visceral, o con un sobrepeso en diferenciales, o con un sobrepeso en masa grasa general. La masa grasa visceral es mucho más delicada, tiene una ventaja, que es que, o sea, se disminuye más rápidamente, o sea, se consume más rápidamente, pero es una masa, es una grasa que piensa, porque, o sea, interactúa con nuestro sistema hormonal, o sea, con nuestro sistema general a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, generándonos muchas veces sensaciones que pueden ser de necesidad, y no son de necesidad, sino simplemente de querer de esa masa grasa de subsistir allí. Y piensa, es una masa grasa que piensa. Entonces, la nutrición va muy de la mano, olvidarnos, o sea, de esos procesos nutricionales en los cuales eh, o sea, con pocas excepciones, nosotros debemos comer, o sea, cuando queremos bajar de masa grasa, pues debemos comer poquito y muy frecuente, porque cada vez que yo como subo el índice glucémico, subo la insulina. La insulina es una hormona anabólica que me impide la degradación de la grasa, y por ende, o sea, voy a bajar, o sea, no voy a perder grasa en mi momento de entrenamiento. Entonces yo puedo entrenar 6, 7 horas, 8 horas al día, y mi masa grasa va a persistir. Entonces eso hay que saberlo manejar muy bien. Siguiente. Y esto sí merece, o sea, como todo un capítulo especial, porque yo puedo ser el mejor atleta, pero si tengo alguna disrupción en esta parte psicosocial que va desde todo punto de vista, voy a estar afectado. Siguiente. La sociología
nosotros casi siempre la tenemos aparte, pero hay que trabajarla con los sociólogos y con nuestras trabajadoras sociales y con el psicólogo deportivo, o sea, como jefe de este ítem, de este equipo, en el cual nosotros tenemos que entender que la sociedad es un ente viviente. Pues si nosotros nos ubicamos en cualquier ciudad latinoamericana, hispanoamericana, vamos a entender en que no es lo mismo un barrio X al Z, que la sociología que se da al pensar, al caminar, el aguaje que tenemos nosotros de esos barrios van a ser totalmente diferentes. Algunos se van a depilar la ceja, hay otros que la van a tatuar, otros, o sea, van a tener un movimiento y lo va a diferenciar. Y eso conlleva al entendimiento que puede, o alteración que, psicológica o psicosocial que puede tener un atleta al momento de competir y es muy importante saberlo para poderlo direccionar en el momento de la competencia y de la necesidad de nosotros, si me explico, como equipo, de tenerlo en su máxima producción. Siguiente. Y este punto, que es el de la tecnología, o sea, nosotros vamos a entender que se nos metieron al rancho y hay veces que no nos hemos dado cuenta y se nos metieron al rancho y nos quieren vender, ¿sí me explico? De que la venta, ¿sí me explico? Lo importante es determinado equipo o aparato para la producción. No, aquí lo importante es el ser humano y después viene el equipo. Que sí, que si nosotros con tecnología vamos a tener mayor posibilidad, sí, pero si sabemos manejarla, el espacio está ahí. Porque es que la tecnología hoy podemos tener tecnología accesible, pero también podemos tener tecnología inaccesible al proceso. Y esa tecnología inaccesible nos conlleva a sentirnos menos cuando en realidad no lo somos. Siguiente. Y entonces nos encontramos, aquí tenemos, o sea, no es que yo esté gordo, sino que me falta crecer urgentemente 1,5 metros, 2 metros. Entonces, es mirar, entender, o sea, qué estoy pensando, cómo me veo, cómo me proyecto, cómo estoy, o sea, y cómo me está influenciando a mí todo lo que está a mi alrededor. Siguiente. Y por eso, si me explico, vamos a entender que el deporte es uno de los grandes negocios transnacionales. En nuestro medio, o sea, podemos mirar cómo nosotros vemos al deporte, o sea, como esa tabla de salvación en muchos casos para que nuestros niños no entren a ser parte de una pandilla, ser parte de un negocio ilícito o ser posible, tener la posibilidad de salir de la pobreza. Y a nosotros nos ven, nos muestran a un Ronaldo montado en un yate o nos muestran a cualquier deportista con capacidad económica exuberante que nosotros todo lo que estamos aquí, o sea, ni siquiera logramos soñar con ello. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son negocios transnacionales? Lo que o sea, pues vemos allí, o sea, la comunicación. O sea, en comunicación nosotros miramos que un software X para determinado cuesta un mundo de plata, o sea, cómo es el manejo del sistema financiero, los bancos, o sea, nos manejan a nosotros los dineros y nos suben o nos bajan de acuerdo a lo que esté. O sea, ahí están todos. Y dentro de eso vemos el deporte. Vemos cómo un futbolista o un basquetbolista o un beisbolista, un voleibolista puede tener ingresos que sobrepasan la media en cualquiera de nuestros países. Y vemos lo que es la FIFA, ¿no? O sea, es algo muy conocido por todo, pero ahí está, la FIFA eh, nada más por clasificarse a un mundial, cuánta plata tienen, cómo lo manejan. Entonces, las federaciones se vuelven muy fuertes. En mi país, en Colombia, la Federación de Fútbol es una federación muy fuerte. En Latinoamérica, el fútbol es muy fuerte en general. Y eso hace que en determinado punto que opaque el resto de deportes como están. Entonces, nosotros, a pesar de que somos mayoría a nivel deportivo, o sea, tenemos un competidor por ser, o sea, porque nuestros sponsors quieren estar donde está, así me explico, donde está el movimiento de gente, donde pueden estar ahí. Siguiente.
Y ahí nos muestran o sea, qué nos muestran de los deportistas, qué pasa con ellos, cuál es su calidad de vida, su proyección. Entonces, o sea, nosotros queremos llegar a imitarlo y a estar ahí, pero no, o sea, ese es el final. Subirse al podio y estar ahí es el final del deportista. O sea, el inicio es de mucho sacrificio, de mucho entendimiento en todas las áreas que hemos venido hablando. O sea, es decir, si yo tengo un deportista que no está equilibrado en cualquiera de las áreas que vimos, o sea, difícilmente va a llegar allí porque, o sea, por cada 10.000 niños que tengo en Colombia, solamente uno me va a llegar al rentado colombiano y solamente uno en 1.000.000 me va a salir de Colombia como futbolista profesional al exterior. Siguiente. Sí, entonces nosotros miramos hoy, bueno, en Colombia hoy estamos teniendo con mucha pena lo que está pasando y no quiero referirme a ello, pero ahí tenemos a nuestro gran Luis Díaz y cómo está brillando a nivel mundial. Saludos a profesor Ever, o sea, gran compañero del cual aprendo mucho todos los días. Aquí miramos algo que es muy interesante, ¿no? Eh, ¿Qué nos pasó a nosotros en ese Mundial de Qatar? O sea, nosotros con ese empate contra Perú clasificamos y Perú nos atacó y mentalmente no estuvimos acorde los 90 minutos y nos hizo un bonito gol, me parece. O sea, y que nos hizo despertar de ese sueño mundialista de ese momento. Ah, bueno, esto lo comenté eh, hace pues ya 53 años, 52 años más o menos, o sea, en el 1900, el equipo Maravilla y que todavía en los adultos como yo, o sea, aunque yo no tengo un recuerdo del Mundial 70, sino por lo que he visto, o sea, ya yo empiezo a tener recuerdo de los mundiales de fútbol en 1974, eh, ese equipo era una maravilla, tenía cuatro mediocampistas tipo 10. Ese equipo no hubiese pasado a octavos de final en Qatar. O sea, por lo que se implementó posteriormente por Holanda, o sea, o Países Bajos, donde el fútbol total, todos marcan, todos, o sea, un tipo de fútbol muy semejante a lo que es el basquetbol o lo que es el balonmano, donde todos marcan, todo atacan, todo defiende ese espacio. Es impresionante que hoy un volante mixto pueda estar recorriendo 18 kilómetros y no lineales, o sea, son en pique y que generan un desgaste enorme. Estamos mirando ver que el promedio está de 12 a 14, imagínense usted. Siguiente. Mire la evolución, cómo también lo tocamos, o sea, cómo fue la visión que se tenía de los 100 metros planos. Si nosotros miramos en el siglo pasado, en la década del 1980, hay Jamaica no estaba en la proyección de los países de alta velocidad en el campo atlético y estaba Canadá, Estados Unidos, que estaban ahí en esa pelea. Y hoy no se puede pensar en 100 metros planos, tanto femenino como masculino, y aún más femenino. O sea, no se puede pensar sin pensar en Jamaica. O sea que sí podemos estar, o sea, lo que tenemos es que tener una conjunción de muchos o de todos los factores para poder llegar al máximo rendimiento. Siguiente, o sea, siguiente. Bueno, aquí una de mis grandes lecturas que yo tenía cuando era niño y que todavía leo, es Mafalda. Entonces, aquí en este punto la maestra pregunta, ¿entendimos algo? Entonces, ¿desde cuándo no entiende, Manolito? Dice, desde marzo. Entonces, sí, genial. Entonces, aquí ya hacemos un repaso de lo que hemos hablado. ¿Tienen alguna duda, pregunta, quieran intervenir, aclarar, complementar? O sea, esa visión interdisciplinaria que nosotros tenemos no significa que hoy, o sea, lo que hoy se piensa no significa que va a ser mañana la verdad verdadera, o sea, ni va a ser la verdad revelada. Hoy entendemos de que el deporte
y medicina deportiva, con todo es un proceso interdisciplinario, donde cada uno tiene un valor real e importante y similar a cada, de acuerdo a su disciplina donde esté. O sea, yo no puedo decir que un fisioterapeuta, que un antropometrista, que un biomecánico, que un nutricionista, que un psicólogo, o sea, todos, o sea, que un preparador físico, que un entrenador, o sea, si nosotros no estamos todos en la misma sintonía, en la misma longitud de onda, o sea, no vamos a poder llevar a ese atleta al máximo, al podio donde queremos llevar. Siguiente. Pues sí, ya aquí vienen los espacios de reposo, de repaso. Pues ahí está el podio. Hilder, yo pienso que ya, o sea, ahí en ese punto, ok. Vamos a mirar a esta parte. Vemos aquí algo muy importante, ¿no? O sea, la diferenciación de los procesos, cómo están, ya lo tocamos someramente, pero es importante entender, si me explico, que cómo cada uno de estos sistemas nos va llevando a, si me explico, tener una capacidad mucho mayor en la parte física y mucho mayor en el entorno general de ese atleta con las tres paticas de las sillas. Siguiente. Entonces ahí miramos la diferencia que tocamos allí, que es la parte, o sea, ósea, articular, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Pues, siguiente. Bueno, ya aquí entramos a mirar los tipos de hueso, pero yo quisiera, profesor Hilder, Sí, maestro, te escucho. sí, yo quisiera como que ya son las 12 menos 10. Yo quisiera parar la conferencia aquí y trabajar pues en las preguntas o inquietudes o aportes que se tengan y dejamos para una próxima conferencia el resto de la parte anatómica y de trabajo que está allí. Perfecto, maestro, no hay problema. Maestro, ¿me está escuchando? Yo sí te estoy escuchando. Perfecto. Bueno, vamos, si hay alguien en la sala que quiera participar y quiera hacer algún aporte, no sé, puede levantar la mano. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. Carlos Serna, lo escuchamos, maestro. Carlos, puedes abrir el micrófono, te escuchamos. Ángel Medina, te escuchamos. Momento, perdón, discúlpenme. Ahora sí. Carlos Serna, puedes abrir el micrófono, Carlos. Ya, te escuchamos. Podría decir que estoy feliz con la ponencia del doctor. Tema que me apasiona, tema que me apasiona. Eh, va, Va con todos los deportes, pero en el ciclismo me ha tocado, podría utilizar la palabra torear con todos esos temas de los propios habló. El hematocrito, la hemoglobina, estar pendiente que de vista no esté bajo de hemoglobina ni de hematocrito para, no sé, profesor, usted me dirá si estoy bien. Eh, Lograr que de pronto no vaya a perder la resistencia, la mala oxigenación mitocondrial, profesor. Eh, la resistencia al momento de tener un buen porcentaje de hemoglobina y de hematocrito, con el riesgo de no ir a caer en un positivo,
porque esos son los peligros. Eh, ese tema de la oxigenación eh, celular apasionante, te digo que me tenía, ahora sí, a riesgo de no almorzar. Por eso se demora una hora más. Entonces, profe, eh, cuénteme una cosa. Usted es más ducho a la variedad de manejo de otros deportes. Yo exactamente he estado atletismo, triatlón, ciclismo. El sistema de hematología, hemoglobina, es tan necesario en todos los deportes. No alcanzo a escuchar bien, profe Carlos. Carlos, no se te escuchó, Carlos. ¿No se me escucha? Hay un poquito. Sí, Volvelo a decir, yo se lo traduzco al maestro. que sí están, sí en todos los deportes, ya que él tiene un manejo de más deportes. Yo solamente he manejado algo en atletismo, triatlón y ciclismo, ruta y pista. Hay que estar tan pendiente a tal nivel como en el ciclismo, digamos, y de pronto un corredor de maratón en cuanto a la hemoglobina y el hematocrito. Sí, sí. Profe Carlos, sí, claro que sí. Eh, para tú poder tener un desarrollo músculo esquelético, un desarrollo cardíaco, un desarrollo de tu capacidad pulmonar, ¿sí? Un desarrollo a nivel general, tienes que tener una congruencia en todos tus sistemas, incluido, ¿sí me explico? Incluido la parte de producción de energía. En la parte de producción de energía están todos, pero empezamos con la respiración mecánica pulmonar, vamos al traslado de ese oxígeno a la célula y lo que se genera en la célula. Entonces, allí en ese punto hay que tener el manejo exacto, o sea, de cada uno y cómo va a ser el desarrollo. O sea, nosotros en Sudamérica lo tenemos, lo vemos mucho cuando se hacen las eliminatorias de fútbol, cuando se va a jugar a Bolivia. O sea, todo el mundo le tiene como esa reserva por el piso térmico donde está. La Paz está a más de 3.400 metros y eso, 3.600 metros, y eso genera un desgaste, o sea, mucho mayor. Y eso se da específicamente en aquellos países que no tienen la altitud media o promedio. Entonces, vemos que Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay pueden tener muchas veces, pero ya ahora con la tecnología se acerca, pero pueden tener muchas veces, o sea, mayor dificultad en el juego a esa altitud. ¿Por qué? Porque allí en esa altitud nosotros tenemos, primero, la concentración de hemoglobina hematocrito. Segundo, la capacidad de nosotros cambiar la parte energética de aeróbico a anaeróbico, o sea, y cómo es el manejo, cómo es la depuración del ácido láctico, cómo se maneja eso, y saber los puntos específicos que ese atleta tiene, o sea, haciendo tomas de bioquímica, o sea, tomas de laboratorio, de lactato, en el inicio a los 5 minutos, cómo es el desarrollo a las diferentes alturas. Entonces, en todos los deportes, en todos los deportes. En ciclismo se ve más porque, bueno, o sea, todo es sabido de lo que pasa en ciclismo o sea, ellos están 6 horas montados en una bicicleta y cuando tú tienes, así sea un plus pequeñito,